FM. Atención, en todas las plataformas de Madero comienza Conversando. Media hora cruda y directa para desmenuzar la política y a los políticos. Conversando con Carlos Cantero y Percival Madero. Desde este momento, un programa sobre política, ética, partidos, tendencias y sociedad. Bienvenidos a Conversando. Contacto también con nuestro distinguido colega y amigo Carlos Cantero. Ojalá que podamos solucionar el problema técnico que tenemos por ahí, pero queríamos, teníamos una batería de antecedentes y de diálogos, digamos, de programas, de datos, de situaciones que queríamos conversar hoy día, dada que ha estado bastante noticioso el tema, tanto internacional como nacional. Yo creo que unos aspectos más importantes a los que nos referíamos en la pauta con Carlos, que conversamos con él hace algunas horas atrás, estaba apuntada por un tema por el cual yo quiero empezar ahora, mientras ojalá podamos tener una pronta comunicación con Carlos. Distinguidos auditores, la situación que se plantea, particularmente en el campo internacional, tiene que ver mucho con lo que está ocurriendo en América Latina y tiene que ver con una circunstancia particularmente que tiene que ver con Brasil. Nosotros sabemos que la justicia brasileña, a propósito de enormes, digamos, antecedentes o conductas corruptivas que ocurrieron en Brasil, particularmente de su jerarquía, de su élite política y de su élite empresarial, originó un problema en Brasil lo suficientemente importante como para declarar, digamos, reo en una causa al expresidente Lula. Lula da Silva es un destacado dirigente brasileño que fue electo un par de veces como presidente de Brasil. Y tiene toda una mecánica y una experiencia que parte desde los sectores muy modestos, donde él fue un obrero de fábricas allá en Brasil, y de eso salta a la política, y él venía de movimientos revolucionarios, digamos, brasileños en los años 70, y fue apoyado enormemente, pero en el transcurso del poder, como el poder normalmente corrompe, él tuvo varias circunstancias que lo llevaron a hacer acuerdos con algunas empresas que tienen de alguna manera vinculación con Chile. Luego me explico eso. ¿Qué es lo que pasó con Lula? Lula fue declarado reo o tiene 7 casos o 8 casos de corrupción en Brasil, y por una de ellas está detenido. ¿Y por qué está detenido Lula? Está detenido porque él dejó hacer o permitió que empresas vinculadas al mundo de la construcción, de carreteras, de edificios, de gran infraestructura en Brasil,
tuvieran cierta cercanía, al estar con cierta cercanía al poder, permitió que hubiera una, manifestación de apoyos para esa empresa por Lula y de sus agentes o de sus colaboradores o de su partido político, el Partido de los Trabajadores en Brasil. Entonces, cuando esto ocurre y Lula ya no estaba en el poder, la Corte Suprema de Brasil, finalmente, después de varios alegatos, de varias circunstancias, de varios juicios, lo declara reo en una de las causas, y por esa causa está él preso, está detenido hoy día en Brasil. Entonces, hoy día también goza de una popularidad importante como para poder ser nuevamente presidente de Brasil, y así lo indican las encuestas. Sin embargo, está detenido. ¿Qué es lo que ocurre con este gesto de que la justicia brasileña, que es un organismo totalmente independiente del Poder Ejecutivo y del Legislativo, como acá en Chile, dictaminó esto, pero muchos dirigentes del mundo, particularmente de América Latina, vinculados con la izquierda, le han dado su apoyo a Lula. Y entre los que han dado su apoyo acá a Lula en Chile ha sido la expresidenta Bachelet, dirigente de partidos, diversos partidos, incluso la democracia cristiana, el senador Huanchumilla, y muchos más han manifestado su respaldo al presidente Lula, y algunos presidentes de partido como Heraldo Muñoz, presidente recientemente electo, presidente del PPD, señaló que había que tener mucho cuidado respecto a esto, porque el darle apoyo a una persona que está detenida por razones reales, no sé, un capricho, vinculaba a que esas personas que le estaban dando su apoyo de alguna manera estaban colaborando a un régimen corruptivo. Y lo mismo hizo el presidente o nuestro embajador en Brasil, quien no sugirió o no aceptó la idea que se le hicieran por la embajada de Chile en Brasil respaldos al presidente Lula, porque obviamente esto generaba una molestia importante dentro del Poder Judicial en Brasil, y eso atentaba contra las buenas relaciones entre los estados. Como ven, el problema no menor. Lula da Silva, que cuenta con popularidad, pero que está detenido por razones obviamente atendibles, por razones que existieron, digamos, no nadie le inventó cargos. Hoy día está en un proceso claramente desvinculador con la política, y yo creo que los dirigentes políticos chilenos vinculados a los partidos de izquierda tomaron nota de lo que señaló nuestro embajador allá en Brasil, y también algunos presidentes de partidos políticos acá en Chile. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que las circunstancias en que esto se ha alargado genera una cierta simpatía hacia un dirigente que obviamente las tiene. Obviamente, ¿quién podría decir que el presidente Lula no tiene amigos en Chile y en todas partes del mundo, particularmente en América Latina? Pero la manera en cómo se coludió con el empresariado en Brasil generó que él estuviera hoy día detenido y preso por hechos muy razonables. No sé si estamos ya en línea con Carlos Cantero. ¿Está por ahí o todavía no es posible ubicarlo? No está en línea todavía. Entonces, sigamos con nuestra conversación. El tema apunta, y te queridos auditores, que en la manera como se ha fraguado el tema del apoyo a personas que están, acusadas y confirmadas de sus sentencias en Brasil, echa por tierra este respaldo. Y todo este respaldo que estaba emergiendo de Chile, con la potencia que obviamente tiene la expresidenta Bachelet en su vinculación con la izquierda del mundo y con la izquierda de Chile, también se apaga, porque la recomendación de no seguir en el ambiente de darle un respaldo a un expresidente que está preso por un dictamen judicial de un poder de Estado independiente en Brasil, echa por tierra los respaldos, por eso que eso se ha callado. Yo no sé si acaso, te ruego que me interrumpas cuando se haya solucionado el problema, si no seguimos hablando solamente. Entonces, ¿dónde apunta esto, distinguidos auditores? Apunta finalmente a que cuando tenemos una circunstancia como la que estamos viendo en América Latina, donde han habido casos de corrupción latentes, no olvidemos el caso de Kirchner o de los Kirchner en Argentina, ya no olvidemos el caso de Kuczynski recién en Perú,
por el mismo motivo que está preso hoy día, por los mismos aliados de Lula en Brasil, la empresa OAS. Y no olvidemos también que hay otras, digamos, distinguidas figuras del ambiente político nacional que han contado con la colaboración de esas empresas brasileñas. Marcos Enrique Sominami le prestaron un avión para eso mismo, financiado por la misma empresa que hoy día tiene preso a Lula. Pero lo más importante acá, distinguidos auditores, es determinar cuáles fueron finalmente los sentidos con que esto ocurrió. Porque fíjense ustedes que las personas que concurrieron a esta manera de poder hacer negocios entre negocios y política, también tiene preso en Brasil a la octava fortuna del mundo, Batista, que teniendo, digamos, relaciones con empresas brasileñas como la que yo cito y otras más, está preso por 30 años. Entonces nos debemos preguntar nosotros como chilenos, si a partir de todas las condiciones que hemos visto y que se han exteriorizado respecto a un montón de circunstancias que estamos viviendo en Chile, con platas políticas, acordémonos de Soquimich, ya acordémonos de Aguas Andinas, acordémonos de Venta, acordémonos de algunos contratos brujos en muchas partes del Estado, en muchas instituciones del Estado y empresas del Estado. Eso no ha sido hoy día lo suficientemente reclamado. Nos preguntamos entonces, ¿por qué lo que se hace en Brasil no se hace en Chile? ¿Cuál es la condición, finalmente, que tenemos que nosotros como país civilizado, donde tenemos poder del Estado, el Ejecutivo, ya cuya cabeza es el Presidente de la República y sus ministros, el Legislativo, que está a cargo de todo lo que es la parte, digamos, de la Cámara de Diputados y el Senado, y el Judicial, que está a cargo, obviamente, de la Corte Suprema y otros organismos más de la justicia? Entonces, el ejemplo de Brasil es un ejemplo, obviamente, tremendamente sensible para la realidad chilena. Y yo creo que nuestros jueces, que han pasado por altos y bajos, no han tenido la valentía de poder asumir ese desafío. Por cuanto los que estamos en democracia tenemos el deber de exigir esto. Particularmente nosotros que estamos detrás de un importante medio de comunicación nortino como este, tenemos la obligación de señalarlo. Entonces, estamos hablando acá del concepto que solamente van a ir presos las personas que tienen que ver con el mundo de la izquierda, por decirlo así, y los de la derecha que financiaron, o los empresarios, por ejemplo, el caso Venta, por ejemplo, el caso Soquimich. ¿Vamos a hacer algo respecto a eso? Entonces, tocamos este tema en el programa de esta conversación de hoy día, particularmente porque nos parece muy interesante que estas circunstancias estén, digamos, debidamente analizadas, porque tenemos que entender que en Chile los problemas que lo estamos resolviendo hoy día y que está resolviendo Brasil nos van a traer consecuencias. Y las consecuencias que nos van a traer son más fuertes las que las probablemente ocurran en Brasil. Porque hoy día hay en todo sector y transversalmente un rechazo ya a esta manera de que los que tienen el poder se libran siempre de los que no lo tienen. Incluso ya hemos hablado en otros en este mismo conversando o en otros programas de nuestra red de radio y televisión respecto de lo que esto significa, porque, distinguidos auditores, vamos al punto. El punto está en que cuando la democracia existe hay igualdad para todos, no para algunos. Y los que son delincuentes de cuello y corbata, más allá de todas las circunstancias que tengan, también tienen que padecer lo mismo que está ocurriendo en Brasil. ¿Y por qué lo que ocurre en Brasil no ocurre en Argentina? Y no ocurre, por ejemplo, en Perú. Ya pasó con Cusi, Perú es un tema ya mayor, pero en otros lugares del mundo. Entonces, miremos a donde la democracia se está cuidando. Y la democracia se cuida donde existe la justicia. Donde no existe justicia, desgraciadamente, no hay democracia. Y eso es así. Y se dan espacios para poder generar un montón de circunstancias que finalmente son muy difíciles de asumir por la comunidad, porque la comunidad exige democracia, exige justicia y obviamente está pendiente de estas cosas. Veamos qué le ocurre finalmente. Ya en general los liderazgos de izquierda, Huenchumilla o Bachelet y tantos más, creo que han tomado razón en esto
y creo que no van a seguir apoyando a Lula, a mi juicio, mientras esté debidamente detenido por un poder independiente en Brasil. Es un tema que tenemos que dejar hoy día hablado para que ustedes en sus casas, a esta hora después del almuerzo, y después de haberse muy bien informado en la red Madero, puedan seguir discerniendo. Ahora, quiero llevarlo a otro tema que también es importante. Se ha tratado de generar una profundización de algo que está pasando, a mi juicio, en la Iglesia y la justicia. Hay un tema que tiene que ver con el informe Scicluna. Ustedes se deben acordar, distinguidos auditores, que el Papa, después que vino a Chile, y que generó una fuerte adversión producto que había un arzobispo, que era el arzobispo de Daca, de Osorno, y que finalmente tenía acusaciones por ofensas a la moral y por varias cosas más. Después del viaje del Papa, con toda la debacle que existió en esa visita papal, se generó toda una conciencia respecto a que había un montón de abusos que la Iglesia tenía que finalmente abordar. Y el Papa mandó a un arzobispo, el arzobispo de Malta, el arzobispo Scicluna, así es el apellido de él, y lo mandó con un sacerdote que era su ayudante, que finalmente fue muy importante en esta investigación. ¿Qué ocurrió con esto? Ocurrió que Scicluna investigó en Chile todas las denuncias, o lo más importante que existían, y la más importante, no todas, y finalmente llegó a un acuerdo y a un informe que derivó en que todos los obispos de Chile, la conferencia episcopal, debían renunciar. ¿Qué así ocurrió? Usted se acordará, distinguido auditor y auditora, cuando esto ocurrió de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre hoy día? Ocurre que cuando estuvo Scicluna la segunda vez acá en Chile, conversó con el fiscal Abbott, fiscal nacional, y llegaron a un acuerdo para que las acusaciones que habían en la Iglesia Católica de alguna manera fueran llevadas con cierta periodicidad, pero con cierto reglamento a manos de la justicia. ¿Y qué es lo que pasó? En un primer momento, muchos arzobispados se negaron a entregar esa información. Y Scicluna prácticamente dijo: mire, tenemos un informe, pero es un informe hecho en funciones de declaraciones privadas. No son abiertas. Son personas que han venido a vincularnos, que nos han dicho qué es lo que ocurre, pero muchas de las que ya se saben, pero hay muchas más, los cuales nosotros tenemos que proteger a quienes nos están entregando esos informes. Hoy día esos informes, distinguidos auditores y auditoras, están siendo demandados por la justicia chilena. Y los fiscales ya han sido muy cautelosos, pero también bastante enérgicos en saber que de esa información hay que disponer. Porque una cosa muy distinta es las razones que tendrá la Iglesia como Estado de poder considerar lo que son sus propios argumentos, sus propias informaciones respecto de nuestro interés común, respecto de entender que las personas que han delinquido o que han ofendido o que han abusado deben ir a la justicia. Entonces, hoy día ese tema está muy álgido, porque en definitiva lo que pasa es que el informe Scicluna finalmente no ha llegado a manos de la justicia. Y creo, por todas las sendas entrevistas que han aparecido en los diarios regionales y en los diarios nacionales, digo también, y en los diarios internacionales, particularmente en el diario del Vaticano, señala que el entregar los antecedentes de Scicluna a la justicia chilena pasa por una decisión del Estado Vaticano. ¿Y por qué el Estado Vaticano? Porque en el tema de la información entregada bajo reserva, en muchos casos, porque hay algunos casos que han sido abiertos y muy públicos, ¿eh? Y eso está, nuestros auditores y nuestras auditoras se acordarán perfectamente de eso. Pero no sé si finalmente hay una disposición final de que el Estado Vaticano abra esa información de estos denunciantes anónimos que la Iglesia quiere mantener en reserva, y por otra parte, si estos antecedentes llegan a la justicia chilena, ¿cuánto de eso se va a ventilar y cuánto no? Sabemos que en la justicia chilena
para desgracia nuestra como ciudadanos, muchas veces esos informes suelen aparecer en los escritorios de personas que compran esa información y que funcionarios de la justicia las venden. Entonces, aunque es muy serio y muy trágico lo que estoy señalando, esto es así. Mucha información que pertenece, que es privada y que está en los hechos guardada bajo llave muchas veces en el Congreso, curiosamente después aparecen publicadas en la prensa, escritas, completas. Entonces, hay un asunto obviamente que señala que hay que ser bastante más prudente en estas circunstancias. Yo creo que las personas que han abusado, que han defendido o que han entregado sus argumentos bajo reserva, bajo mandato privado, debieran mantenerse igual si llegan a la justicia chilena. Pero si finalmente esto ocurriera y los informes de Chicura regularmente llegan y estas personas son develadas, yo creo que el tema como Estado se nos complica, como Estado de Chile y como Estado Vaticano. Entonces, veamos qué es lo que finalmente se sostiene sobre esto, porque obviamente esto genera un problema bastante más cierto. Hoy día necesitamos como Estado, como país, y en vista del bien común, que muchos de estos sacerdotes, de estos arzobispos que bajo su sotana escondieron muchas veces su pedofilia, sus abusos y ese cuento, eso es impensable para nuestro país. Y si bien es cierto, tenemos un respeto por la Iglesia, los creyentes y los no creyentes también debieran tener ese respeto, señalamos que este respeto se ha ido cayendo por el descrédito con que se han ocurrido todas estas circunstancias este último tiempo. Y ese es un descrédito que debe quedar libre, porque obviamente no podemos decir que toda la Iglesia está metida en esto, que hay personas que claramente están vinculadas. No sé, podríamos decir, homologando esto, que Carabineros, cuando había generales en el tema de las asociaciones ilícitas para delinquir y robar un montón de recursos, no podríamos decir que todos los carabineros están en eso, o que todos los, no sé, los municipios que están en manos de la izquierda, por decir de alguna manera, están vinculados con el narcotráfico, como el de San Ramón, pero no podríamos decir que todos están vinculados. Hay que ser prudente en eso. Ahora, señalo algunos, porque no me cabe la menor duda, así como hay, efectos en un sector, en otro también lo sabrá, salvo que todavía no se conocen, no se conocerán después. Pero en el caso de la Iglesia, nosotros como chilenos, más allá de la cercanía que tengamos con la Iglesia, no podemos amparar el delito y no podemos de alguna manera hacernos los ciegos frente a estas circunstancias. Encarémonos. Hay personas que han recurrido a la Iglesia para escudarse de muchas circunstancias personales, pero la Iglesia no es para eso. La Iglesia no es para ir a obtener, crédito moral. Aquí lo que se trata es que las personas que deciden ese camino sean lo suficientemente capaces de entender lo que el sacrificio que eso impone, lo impone de verdad. Pero no podemos estar, entre comillas, pecando o abusando de circunstancias que nos da el hecho de ser clérigo o pertenecer a una iglesia. Ha ocurrido así también con iglesias evangélicas, con otras iglesias de todo orden y con todo el sistema, de espiritualidad. Pero, digámoslo seriamente, yo creo que pensemos que lo que viene, veamos cómo son las reacciones finalmente que van a ocurrir con esto del arzobispo Chicluna y sus antecedentes van a llegar a la justicia chilena, pero me parece del todo aconsejable que más allá que la Iglesia tenga sus propias virtudes, también deba autodefenderse de personas que haciéndose o inclinándose por esa espiritualidad y viviendo bajo el amparo de una circunstancia como es la propia Iglesia, delincan. Y esa circunstancia, obviamente, para los ciudadanos chilenos no es ninguna gracia y esperamos que, obviamente, se castiguen a quienes corresponda. Distinguidos auditores, llegamos así al final de nuestro espacio en Conversando. Queremos, invitarlos nuevamente para el próximo lunes, para que junto a Carlos Cantero podamos revisar algunas circunstancias más importantes que a mi juicio, y a juicio de Carlos, y a juicio de ustedes también, han sido los temas más importantes de la jornada de la recién pasada semana. Un saludo muy cordial para todos ustedes y los dejamos nuevamente invitados para que sigan en la sintonía de Madero, entreteniéndose y como también aportando o
recepcionando este tipo de análisis y información para sus propios beneficios y para sus propias conversaciones. Saludos cordiales. Muchas gracias. Y hasta aquí llega la conversación de hoy sobre política, ética, partidos, tendencias y sociedad. Conversando. Vuelve con Carlos Cantero y Percival Madero en otra media hora con lo crudo y directo de la política. Hasta pronto. 14 horas.